La grandeza nace en la humildad, pero la verdadera humildad, no la humildad fingida como aquella que se practica por los corruptos, para sus fines chuecos. Para ello nos vamos a basar en una preciosa obra del maravilloso Cuencancú. Esta obra se llama El poder de la humildad. ¿Quién es Cuencancú? Cuencancú es la mano derechísima del venerable maestro Samuel Aumbeor, quien es el avatar de la era de Acuario. Cuencancú ha hecho mucho por llevar a cabo la difusión de todo el grandísimo legado inmedible del venerable maestro Samuel Aumbeor. Vamos a ver con 3 citas maravillosas, las cuales cada una están citadas en este libro, El poder de la humildad, de Cuencancú. La primera cita es de Leo Tolstoy. No hay grandeza donde no haya sencillez, bondad y verdad. No hay grandeza donde no haya sencillez, bondad y verdad. La grandeza es imposible si no hay sencillez. Toda verdadera grandeza encierra bondad y toda verdadera grandeza contiene verdad. Si no tiene esos elementos, no estamos hablando de grandeza. Hablemos, por ejemplo, de un niño inocente de unos 3 años o de una pequeña ave, como un gorrión. ¿Qué tienen ellos? Son demasiado grandes. Son verdaderamente extraordinarios que nos roban el aliento si somos lo suficientemente sensibles. Entonces uno ante esos seres que tienen bondad, verdad por su pureza y sencillez, nos dejan impactados por su grandeza. Pasemos a la segunda cita. Es de Dale Carnegie. Los hombres verdaderamente grandes en el mundo entero son demasiado grandes como para perder el tiempo en la vanagloria de sus triunfos personales. Cuando son hombres verdaderamente grandes, pues no andan fijándose en pequeñeces que provienen de la jactancia. Como son grandes, no están fijándose en sí mismos, en lo que ya hicieron. Como son grandes, saben que el mundo es grande. ¿Qué es lo opuesto? Los egocentristas. Los egocentristas piensan que solamente ellos son grandes, que ellos son únicos, y olvidan el mundo a su alrededor. Por eso ellos siempre están girando alrededor de sí mismos y olvidando todo, como si fuese inexistente. Entonces, como creen que son los únicos que pueden hacer las cosas que ellos hacen o han hecho, se andan jactando para que los vean, para que se arrodillen, ¿no? Y los alaben. Y eso solamente es digno de un pobre miserable que necesita de jactancias y de alabos, reconocimientos deliberados hacia su persona. La tercera cita es de Ovidio, el poeta romano. La conciencia del hombre recto se ríe de los engaños de la fama. ¿Qué le pasa a mucha gente? Famosos en este caso. Muchos de ellos o algunos de ellos mueren, se suicidan, pierden la vida por sobredosis de drogas o terminan en fuertes depresiones tan pronto se les cae la fama, tan pronto redujo su fama, tan pronto no son el foco de atención, el centro de las miradas de los demás. Entonces fueron engañados por esa fama donde se sienten grandes, sublimes por encima del mundo. ¿Y dónde quedó esa sencillez? ¿Dónde quedó esa humildad? Sin esa humildad, sin esa sencillez, sin esa verdad que anda aquí, en el interior, no hay grandeza. Más bien eran egos inflados flotando por la vida, pero sin una base firme, sin esa humildad. Ahora vamos a pasar a Cuencancú,
a su redacción, en la cual habla del maestro Samuel Aumbeor. Ahora vamos a comentar algo interesante del maestro Samuel Aumbeor. En una ocasión le preguntaron, ¿cuál es la principal virtud de los superhombres, de los hombres autorrealizados? Y él dijo, yo he conversado personalmente con maestros autorrealizados y he podido darme cuenta de que hay dos cosas principales en la conducta de estas personas. Una es la sencillez y otra la humildad. Al verdadero superhombre le gusta pasar desapercibido y es muy sencillo en el completo sentido de la palabra. Se cierra la cita. Las palabras del maestro Samuel Aumbeor. Los maestros autorrealizados, maestros con M mayúscula, poseen esa sencillez y esa humildad, dos características fundamentales que llevan en sí. Sin esas características no podemos hablar de gente que se convierte, se ha convertido, se convertirá en un maestro autorrealizado. Esas dos características, lo que es la sencillez y la humildad, pues pueden parecer irrelevantes y sin sustancia, mas es todo lo contrario. Son los cimientos fuertes, son los elementos que dan la fuerza, los elementos que dan la amplitud para que haya una claridad. Cuando hay ego, esa amplitud se cierra, desaparece. ¿Por qué? Porque uno se vuelve pequeño con el ego. Solamente con la humildad, con el alma, con la sencillez, cuando uno no trae cargando autoconceptos de vanagloria, se abre el camino. Y eso siempre lo vamos a ver recurrentemente en los grandes maestros, como Sócrates, como Pitágoras, que tienen esa sencillez y esa humildad, virtud que no es fácil ante un mundo tan superfluo y de egos, pero que ese mundo tan superfluo y de egos no está sino en uno mismo, porque allá afuera puede haber todo eso, pero si internamente uno tiene esos valores, no importa, aunque haya 1000 egos, aunque haya apariciones, recurrencias todo el tiempo de egos afuera en el mundo externo, si uno tiene esos cimientos, no pasa nada, continuará en lo grande, en el camino de las virtudes. Ahora vamos a pasar una anécdota que nos comparte Cuen Cancú cuando tenía 24 años de edad, una anécdota que vivió con el maestro Samuel Aumbeor en la Ciudad de México, en Xochimilco. En este caso os voy a comentar algo muy interesante. Os voy a comentar dos anécdotas. Vamos a mencionar nomás una. En México Distrito Federal existe un lugar turístico que se llama Xochimilco. Es lo que queda de cuando México era una laguna y los aztecas construyeron sobre el agua. Entonces era como una Venecia. Las calles eran acuáticas. Para ir a los templos había que ir en chalupas y para ir al mercado también. Un poquito así como Indonesia, como Camboya, Vietnam, que las casas están en el agua. Entonces hoy quedan algunos de estos canales y los turistas entran en unas chalupas y los mariachis les van tocando música mexicana. Es un lugar que se llena de gente los domingos y también entre semana. Pues un domingo íbamos con el maestro Samuel, un amigo, mi persona y el maestro. Entonces el maestro dijo, y aquí viene lo interesante, ¿ves a aquel hombre que está allá? Era un hombre de unos 58 años. Yo tenía entonces 24 años. Aquel hombre vendía globos y me dice, ¿quién crees tú que es este hombre? Yo le dije, un vendedor de globos. No, yo no pregunto eso. ¿Quién crees tú que es este hombre internamente? Yo no sé nada. Pues ese hombre es un maestro autorrealizado. Maestro con M mayúscula. Y yo le dije, ¿autorrealizado? Sí. ¿Y qué hace ahí vendiendo globos? Y el maestro me contestó con una pregunta. ¿Acaso tú crees que es incorrecto vender globos? No, pero podría estar haciendo algo más importante. Y me dice el maestro, ¿y quién eres tú para saber lo que es importante y lo que no es importante? Y yo le dije, usted perdone, pero ¿puede explicarme qué está haciendo ese maestro allí? Y el maestro dijo, y aquí culmina,
Sí, está esperando el momento matemático para hacer su misión. Mientras tanto, pasa desapercibido vendiendo globos. Ahora vamos a analizar la profundidad de las preguntas y la actitud del maestro Samael Weor, que se mostraron en esta anécdota. Cuando le pregunta a Cuencancú, ¿quién crees tú que es este hombre? ¿Quién crees tú que es este hombre? Cuencancú le dijo, un vendedor de globos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué muestra? Que Cuencancú en aquel entonces, cuando tenía 24 años, pues solo podía ver, percibir la realidad superflua, la externa, aquella que percibimos con nuestros ojos físicos, con nuestros ojos superfluos, con nuestros ojos que provienen de una monotonía, de una muy pequeña capacidad de poder percibir las cosas. No obstante, del otro lado tenemos a Samael Weor, quien percibía los mundos internos, no con los ojos físicos, sino con su agudeza interna, con su desarrollo espiritual. De ahí que fuese capaz de ver esas sutilezas, pero esas sutilezas en esos niveles ya son palpables, son tangibles, pueden penetrar en ellas. Vemos los dos grandes contrastes de cuando tenemos los ojos superfluos físicos, sensoriales, y cuando tenemos los ojos espirituales que son internos, que ven más allá, que ven la realidad profunda, aquella que es vasta y permea todo. Después comenta, no, yo no pregunto eso. ¿Quién crees tú que es este hombre internamente? Es decir, el campo invisible, el que está adentro, pero que Samael Weor podía percibir por medio de energía, por medio de información, que él podía captar directamente, por medio del aura. Simplemente con ver al hombre, al vendedor de globos, su mirada, su energía que irradiaba, Samael Weor instantáneamente pudo conectarse con ello e identificarlo. Cuencancú dice, yo no sé nada, pues ese hombre es un maestro autorrealizado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vi instantáneamente. ¿Cuántas personas no habrían pasado ese día ahí en Xochimilco? O en días anteriores, semanas anteriores, meses anteriores, incluso años, y nunca percibieron a ese maestro. Nunca se dio una molestia tal vez de acercarse y hablar con él desde el ser. No desde cliente y turista que pide, deme un globo, sino una conversación de alma a alma. Si esa conversación de alma a alma se hubiese llevado a cabo con otra persona, y que esa persona, cliente, habría tenido la agudeza o la formación interna y un contacto, un conocimiento de los mundos internos, habría identificado a ese maestro vendedor de globos inmediatamente. No obstante, en nuestra realidad cotidiana, pues simplemente deambula la gente, pasa la gente, llega mucha gente y no perciben lo que hay internamente. Cuencancú le dice, ¿autorrealizado? Sí. ¿Y qué es ahí vendiendo globos? Y el maestro me contestó con una pregunta. ¿Acaso tú crees que es incorrecto vender globos? Es decir que para los ojos de Cuencancú en aquel entonces, cuando tenía 24 años, pues era irrelevante, y no solamente para él, para la mayoría de nosotros. Que es un vendedor de globos igual a irrelevante. Y si es un maestro, ¿qué diablos, qué diantres hace ahí vendiendo globos? Cuando se supone que debería estar cambiando al mundo, ¿no? Transformándolo, haciendo proezas, tal como lo proyecta nuestro ego, ¿no? Respecto a sus esquemas de cómo deben ser las cosas. Muy limitados conceptos, por cierto. Sí, no, pero podría estar haciendo algo más importante. Y le dijo el maestro, ¿y quién eres tú para saber lo que es importante y lo que no es importante? Con eso lo paró en seco. Y yo le dije, usted perdone, pero ¿puede explicarme qué está haciendo ese maestro ahí? ¿Y quiénes somos nosotros para clasificar, para tildar lo que es importante o no es importante? Realmente son muy reducidos nuestros conceptos. Pero una humildad
una mente humilde no se anda con esas clasificaciones, simplemente está quieto como testigo silencioso, no anda opinando con pequeñeces, con conceptos creados por la sociedad limitada. Entonces, cuando uno percibe los mundos internos, pues para empezar no se anda con esas etiquetas, sino se va a la vastedad, a la esencia de las cosas. Y bueno, concluimos este momento respecto a la grandeza se oculta en la humildad, diciendo que nosotros podemos andar deambulando en la vida y porque traemos etiquetas que vamos aprendiendo al día con día en la sociedad, esas etiquetas o conceptos sobre las cosas o mediciones sobre las cosas son muy pobres, muy superficiales, pero aquello grande es imperceptible porque normalmente y comúnmente es algo sencillo, algo que no está pidiendo a gritos la atención de los demás, y normalmente pasa así, como menciona el maestro Samael Weor cuando le hicieron la pregunta ¿cuál es la principal virtud de los superhombres, de los hombres autorrealizados? Y dice: al verdadero superhombre le gusta pasar desapercibido, y es muy sencillo en el completo sentido de la palabra. Los verdaderos, ellos tienden a hacer eso, pasar desapercibidos, no llaman la atención, simplemente hacen las cosas grandes que para ellos es natural y normal, como todo don que todos nosotros poseemos, y pasan así, sin pescar reverencia, sin pescar comentarios de los demás, comentarios favorables, etc. Concluimos diciendo que la humildad no es algo que se adquiere de un momento a otro. La humildad es una virtud que se va adquiriendo conforme uno va conociendo el alma, conforme uno va entrando en sus entrañas. Cuando uno vive superfluamente, se va alejando de esa humildad, de esa virtud, y por ende uno se va empobreciendo. Normalmente el día de hoy estamos en lo que es lo muy superfluo, y a lo cual va unado mucho lo que es la filosofía del éxito, la cual está basada en cosas materiales, pero no hace alusión principalmente a lo interno. Es decir, tú puedes ser una persona de éxito simplemente porque tienes tu buen carro, o buen puesto, o buenos zapatos, etc. Pero podrías ser una persona de éxito, según los estándares de hoy, cuando eres una persona completamente sencilla. Es más, que no tiene nada de esos carros, de esos zapatos, de ese gran sueldo, de ese gran puesto en una empresa, sino una casa a medio construir, llevando siempre las mismas ropas. Bueno, es que la grandeza y la humildad están únicamente aquí adentro, y ellos se reflejan en la conducta de los demás, no por lo que traen puestos, sino por cómo actúan, cómo tratan a los demás, son coherentes, cómo son ante la realidad, en sus ojos, en su mirada, en sus ademanes. Muchas veces ni siquiera los tienen porque están quietos, muy quietos, como los grandes humildes, pero ellos hacen la diferencia en este mundo. Ellos son los que mantienen la armonía de las cosas, como la naturaleza, que uno tiene la tierra y están todas las flores, todo en armonía, no perturbado, sino en un conjunto danzando maravillosamente. Muchas gracias. Paz inverencial.